Fernando Lugo, expresidente del Paraguay, senador, muchas gracias por recibirme en su casa y tener la posibilidad de tener esta pequeña entrevista con usted. Un gusto, bienvenido a Tilio, a ti, a los amigos de Telesur, los demás compañeros. Esta es una casa de puertas abiertas a todos, especialmente los que piensan en esa gran Latinoamérica, esa gran integración, esa patria grande. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar haciendo la pregunta más obvia, digamos, venimos de toda América Latina con la preocupación de lo que ocurrió en el Congreso días pasados, un acontecimiento muy extraño. ¿Por qué no nos dice brevemente qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, como ocurre en muchos lugares y en muchas situaciones, una cosa es lo que se ve y se cuenta. Como dice la Biblia, están los responsables, los que se ven. Pero mucho más responsables son aquellos que mandan a hacer esto. Que no se ven. Que no se ven. Y yo creo en eso, creo en ese principio bíblico, que lastimosamente lo que se ve es violencia, es fuego, es agresividad, y es el reflejo de que vivimos una sociedad violenta. Pero ¿qué pasó realmente? Yo creo que eso respondió a una estrategia. Eso no se puede improvisar. O sea, no fue un acto espontáneo ese. Yo no creo. Yo creo que ni la toma de la Bastilla, ni el marzo paraguayo del 99 fue por generación espontánea. Los cambios que se desean y que muchas veces son planificados desde los poderes de facto que existen en todas las sociedades. Y este es el reflejo, este es el epílogo de una parte, de un capítulo de lo que se quiere en la sociedad paraguaya. Desestabilizar, cambiar, quemar, destruir, aniquilar. Y lastimosamente este método violento, que para mí no es convincente, porque yo me declaro genéticamente pacifista. Todo lo que está con la violencia. Y yo creo que eso fue el epílogo de un capítulo. Porque sin planificar no se quema un Congreso, un poder del Estado, ¿verdad? Yo creo que aquí, y ojalá, la gran responsabilidad que tiene la Fiscalía en una investigación seria, en una investigación responsable, en donde los auténticos, genuinos, responsables de ese hecho puedan realmente ser imputados, capturados y que paguen sus culpas. Y esto es un déficit que tenemos en Paraguay, la cuestión de la justicia. Porque siempre cuando viene gente de fuera y nos dicen, y recuerdo que una persona muy importante fuera, cuando yo asumí el gobierno me decía, mientras en Paraguay peces grandes, gordos, que viven la ilegalidad, que viven de la violencia, que viven transgrediendo leyes, no van a la cárcel, esta justicia y este país no será creíble. Ahora, ¿qué pretendían con eso? Está claro de que hay alguien que instigó estos acontecimientos. Desde el inicio, en el 2013, cuando comenzamos el ciclo parlamentario, 2013-2018, siempre hubo una campaña mediática muy fuerte de destrucción de la dignidad del Congreso. Que hacíamos leyes que no correspondían, que no teníamos una vida digna, que moralmente éramos cuestionados, ¿verdad? Solamente parecía que estábamos en el stand de tiro mediático, estaba el Congreso Nacional. Eso desde 2013, cuando iniciábamos el ciclo parlamentario. Y bueno, eso fue creciendo, 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 y lo que uno va, a veces se siembra en la ciudadanía y se planifica y se envía inclusive para desencadenarse en ese hecho. Ahora, lo que pareció ser el elemento que provocó el estallido final fue la discusión sobre el tema de la enmienda, ¿verdad? Que es un tema... En el 2013 nadie hablaba de enmienda y ya había ese tiroteo mediático, esa pirotecnia mediática contra el Congreso. Yo creo que fue un elemento más a considerar, ¿verdad? Claro. Y poner ese motivo delante. Y bueno, estos son congresistas o el Senado o el mismo diputado, los diputados también, ¿verdad? Y lo hicieron que inconstitucional, que va contra toda norma jurídica del país. Sin embargo, hoy, ¿verdad? El tratamiento que se ha dado en el Senado fue reconocido en diputados. Y aquí hay un tema que no sé si alguna vez lo deberíamos abordar. Acá todos somos jueces de todos.
Como Paraguay solemos decir que en la selección paraguaya hay casi 7 millones de directores técnicos. Y que aquel cambio estuvo mal, a este jugador no tuvo que jugar, este falló en... Solamente somos especialistas en señalar fallas, errores, equivocaciones, en hundir al adversario, destruirlo, ¿verdad? Masacrarlo, como decimos aquí. Y yo estoy por construir. No quiero negar que este hecho merece un análisis serio, un hecho de violencia que es inaceptable, y como ya decía recién, que los responsables reales, no los que dieron la cara, no el pato de la boda que siempre se encuentra también, ¿verdad? Sino los auténticos ingenieros, los que planificaron, los que pensaron, los que promovieron, los que provocaron y también los que realizaron. Claro. Le voy a decir un poco la percepción que hay en el resto de América Latina, sobre esto le puede tal vez interesar, era que ese episodio tenía como objetivo evitar, abortar la aprobación de la enmienda y de esa manera evitar una eventual candidatura suya, un eventual retorno suyo al gobierno del Paraguay. ¿Qué verosimilitud le asigna esta lectura que se hace desde afuera? Yo lo he visto en Ecuador, me la comentaron en Uruguay, también en Argentina, por eso quería... Aquí hay una reflexión que me hago personalmente y lo dije una vez en el Congreso. Yo en junio del 2012 fui destituido por un así llamado juicio político por mal desempeño en mis funciones, ¿no? Y raramente el presidente que fue destituido por mal desempeño, el que goza de una popularidad de aceptación más grande aquí en el país. Este es un hecho. En segundo lugar, nosotros cuando salíamos aquel 22 de junio, yo suelo decir que la página negra de la historia de la política paraguaya, salíamos por la puerta grande de la Casa de Gobierno, pero nunca nos fuimos del corazón de la gente. Y creo que eso a mucha gente molesta. Porque decían, a Lugo le vamos a enterrar. Lugo está enterrado. Este ya no resurge para nada. Sin embargo, cuando salimos a recorrer el país, cuando tenemos mucha aceptación y demostración de afecto, de cariño, de aceptación, eso sí molesta. Y no son encuestas que nosotros las hicimos. Hicieron a nivel internacional. Y cuando salíamos nosotros teníamos una aceptación del 49%. Junio 2012. En algunos casos esto ha crecido. Nos dan 52, 53, 60 y eso molesta. Y molesta seguramente a ciertos grupos de poder el posible retorno de un presidente que intentó con sus errores marcar la diferencia y hacer política de Estado donde ponga preferencialmente a los más desposeídos, a los más olvidados de la historia de nuestro país. Sobre todo las huellas de política de Estado en términos de políticas sociales, que nunca se han dado. Se reían de nosotros cuando nosotros decíamos que es posible la salud universal y gratuita. ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer? Y antes de un año lo hemos conseguido. Lo mismo, la negociación que hemos hecho con Brasil a raíz de Itaipú, de 120 millones a 360, ¿verdad? Y eso llamó la atención. O sea, que cuando hay negociadores serios con los países vecinos, cuando no hacemos tranzas por debajo de la mesa, cuando no aceptamos coimas de ningún empresario que quiera invertir aquí, en este país se puede hacer mejor las cosas. Y yo creo que eso es lo que molesta, el posible retorno de un gobierno que con sus luces y sus sombras por lo menos respondió a las grandes demandas sociales históricamente olvidadas en nuestro país. Sobre esto le quería preguntar, porque fíjese que estos gobiernos progresistas que han marcado una época notable en América Latina, con sus más y sus menos, sus grandes logros y sus déficits, pero de todas maneras marcaron una nueva etapa, he visto una reticencia muy grande de parte de los liderazgos a hacer un balance autocrítico, que yo creo que es fundamental para nuevos episodios, porque la historia no se termina,
El caso suyo demuestra claramente de que hay una perspectiva de que usted pueda retornar. Si usted habló de luces y sombras, ¿cuáles usted considera que fueron las sombras de su gestión? ¿Qué es lo que usted quiso hacer y no pudo, o no se animó, o no le daba la correlación de fuerza? Me parece, sería muy aleccionador, no solamente para la gente acá en Paraguay, sino para el resto de América Latina, conocer esa visión suya de lo que usted no pudo hacer. Yo suelo decir que entré en el campo de la política desde otra experiencia. Suelo decir que en la política soy un sapo de otro agujero. Vine de otro ambiente, no tengo la formación ideológica, no tengo la practicidad política de los partidos tradicionales, de los militantes, que yo aprecio mucho, valoro mucho, ¿verdad? Y yo creo que ese fue el primer déficit, que marcó muchas veces quizás, como la gente misma dice, este actúa todavía como un obispo, no como un político. Los discursos que hacíamos parecían sermones a veces. Y bueno, el chip no se puede cambiar de la noche a la mañana. En segundo lugar, yo creo que no hemos tenido el equipo suficientemente preparado. Yo siempre hacíamos los cálculos de 500.000 personas preparadas para tomar el Estado, poderlo direccionar con un proyecto bien claro. Eso no lo teníamos. En tercer lugar, nosotros teníamos una alianza electoral exitosa porque ganamos las elecciones a un partido hegemónico después de 62 años. Teníamos una alianza programática que patinaba un poquito, no estábamos todos de acuerdo y el consenso fue muy difícil. Y la alianza por la gobernabilidad que desembocó en aquel juicio político de junio del 2012. Es decir, faltó mucha discusión, faltó mucha preparación, no teníamos bien claro inclusive la administración de un Estado gordo, amorfo muchas veces, ineficiente, pero con todo eso, las pocas cosas que hemos hecho de manera diferente, la gente lo reconoce y eso nos hace pensar que es posible. Es posible en este hermoso país Paraguay vivir y vivir mejor y para todos y todas. Claro. Dígame, ¿y ahora está usted concibiendo un nuevo plan de gobierno para la eventualidad de que finalmente sea posible presentarse a elecciones y ganar? ¿Acaso lo debemos decir con la gente del campo? Hemos estado, ¿no es cierto?, carpiendo una línea y no lo hemos terminado. Tenemos que terminar el liño, como decimos acá, ¿verdad? El programa está, como solemos decir, y dicen los que publican libros, corregido y aumentado. Corregido, un proyecto para mí interesante, atrayente, porque abarcante a todos, un proyecto sin exclusiones, donde todos los paraguayos tengamos un espacio allí, tengamos una oportunidad y un país que puede ser diferente. Porque en ese sentido creemos y que marcamos la diferencia en los proyectos y programas de los partidos tradicionales que gobiernan para una cúpula, gobiernan para su partido y en tercer lugar está el país. Sin embargo, nosotros coincidentemente con el Papa Francisco ponemos al país en primer lugar, a todos y todas. Y creo que esa fue una de las frases más revolucionarias que hemos tenido, el intentar construir un Paraguay sin exclusiones para todos y todas, cuando siempre estuvimos acostumbrados que el Estado era casi propiedad privada de unos pocos y poner al servicio de todos. Nunca hemos preguntado ni de qué afiliación política son, ni de qué religión, ni de qué club, ni de qué parte del interior vienen para hacerlos. Y la política nuestra se basó no tanto en ideología, sino en derechos de la gente. La gente se apropió de sus propios derechos, la gente sabe ahora que tiene derecho a una salud gratuita, tiene derecho a una educación de calidad, tiene derecho a un hogar digno y a un salario digno que le permita también vivir dignamente. ¿Y usted encuentra que en la base de la sociedad paraguaya hay una movilización, hay una expectativa, habría un apoyo, digamos, hacia un nuevo relanzamiento del Paraguay sobre nuevas bases, con un gobierno que tenga intereses tan distintos a los que tradicionalmente se han manejado en este país? ¿Cómo está la sociedad paraguaya en ese sentido? Hay una movilización en la conciencia de la gente. Yo creo que en la conciencia hoy a mí me extraña y me llama la atención positivamente el análisis que hace en la participación de la gente. Hace poco estuvimos en 3 nuevos municipios para elegir sus intendentes. Uno es Arroyito,
otro es San Vicente de San Pedro y también Maracaná, en otro distrito, en 3 departamentos, Concepción, San Pedro y Canindeyú. Y nosotros normalmente nuestra metodología política es escuchar a la gente. Y después de escucharla a la gente yo decía, ¿qué más yo le puedo decir a esta gente? Esto lo saben todo, hay una conciencia muy clara en términos políticos de la ciudadanía común, especialmente en el campo. Y eso para mí fue un gran trabajo de la Iglesia, fue un gran trabajo de los partidos progresistas, fue un gran trabajo de las organizaciones campesinas, sociales, fue un gran trabajo mancomunado de estas organizaciones. Y en segundo lugar, esta falta de ese motor para movilizarlo, digamos, físicamente así. Uno es protesta en las redes sociales, qué sé yo, llamando a las radios, ¿no? Pero al momento de las grandes movilizaciones no vemos lo que se da en otros países, ¿verdad? Y lo que falta es una gran articulación que pueda motivar que la gente realmente reclame sus propios derechos. O sea, organizar esa protesta, esas demandas, de una manera orgánica, detrás de un proyecto. Y yo creo que eso es lo que falta, ¿verdad? Falta, y cada uno lo hacemos un poco, los maestros por aquí, los campesinos por allá, los obreros allá, los jóvenes estudiantes al otro lado, ¿verdad? Y yo creo que hay una cuestión que lo tenemos que hacer una fina cirugía, porque aquí hay una especie de rechazo de lo político, por las tantas falencias que hemos tenido, por los tantos defectos, por los tantos desencantos que hemos causado en la ciudadanía. Las demandas ciudadanas no quieren contaminarse con la cuestión política. Sin embargo, creo que la política y los partidos políticos es una de las herramientas y pilares de construir una democracia en términos más abiertos, ¿verdad? Pero estamos en ese trance, me parece, en ese espacio de cómo poder empalmar los derechos ciudadanos a través de una propuesta política que pueda desembocar en un gran proyecto nacional. Ahora, Fernando, si uno mira la historia paraguaya, digamos, y yo comparto todo este análisis que usted hace, se pregunta si en caso de que usted llegara a volver al gobierno no podría ser víctima otra vez de esa conspiración escandalosa, ese juicio político exprés, ¿verdad? Porque la verdad es que no le dieron chance ni siquiera a usted de defenderse, se le privó del derecho más elemental de organizar una defensa. ¿No tiene miedo de que tal vez las instituciones del Estado le vuelvan a jugar en contra en ausencia de una poderosa movilización y organización popular? Porque esto es lo que estamos viendo. Mire, y amplío un poquito para entender la cosa. Dilma, ¿no es cierto?, que es una gran mujer y honesta, cayó porque el rodaje de las instituciones la condenó de antemano, aunque después dijeron que ella era libre de culpa y cargo, tanto así que quien la acusó, Eduardo Cunha, ahora está en la cárcel cumpliendo una sentencia de 15 años. Pero le faltó la calle. Y la experiencia que uno tiene un poco en América Latina es que si no hay un apoyo fuerte de la gente que salga y se moviliza atrás del gobierno, el rodaje de las instituciones a la larga va a aplastar cualquier tentativa de cambio. ¿Cómo lo ve usted eso? Los lugares de poder se han trasladado, las plazas, las calles, ¿verdad?, como espacios de decisión. Antes se decidían todo en los cuarteles, otra vez en los organismos internacionales, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay que saber entender muy bien, y sobre todo hablando de Paraguay, los grupos de poder de facto que existen dentro del país y fuera del país. Porque que hay una influencia de fuera las hay. Somos un país mediterráneo con dos grandes países y nos pueden estrangular económicamente por nuestra salida de nuestros commodities nomás. Aquí en Buenos Aires solamente el sindicato de los estibadores nos pueden trancar nuestros productos ahí en Buenos Aires. Y que es un sindicato, ¿verdad?, como ya ocurrió en más de una oportunidad. Pero cuando salimos al interior, sobre todo, la gente nos dice, caramba, no sabíamos que podíamos haber ido a defenderte. Hoy no ocurrirá más eso. Si te candidatas de nuevo, si ganas de nuevo, vamos a estar contigo acompañándote de cerca.
Porque yo recuerdo que ayer hizo 9 años o 7 años, 9 años de aquel 20 de abril del 2008. De su victoria. En la victoria electoral, en que yo le decía a los jóvenes, a los adultos, no me dejen solo. El gobierno no se puede hacer solo una persona, por más iluminado que esté. Y yo creo que hoy hay esa conciencia en la ciudadanía. Yo no entendía, me pude haber ido y no me fui en la plaza, podía haber estado ahí para defender. Había una interesante manifestación en esos días, entre 8 o 10 mil personas en la plaza el día del juicio político. Sí, eso es lo que se vio por los medios. Sí, claro. pero hoy día hay esa conciencia ciudadana mucho más ferviente y hacer lo suyo el proyecto, porque el proyecto nació de ello. El proyecto de gobierno que teníamos nosotros no nació en ningún laboratorio, nació de la gente. Nosotros hemos hecho más de 600 reuniones, recogíamos las ideas de la gente y eso después hemos plasmado en los 6 ejes programáticos. Pero yendo a eso, yo creo que hay una gran conciencia ciudadana de que un gobierno debe responder a estas grandes expectativas de la ciudadanía y esta ciudadanía que hará suyo el proyecto del próximo gobierno que queremos proyectar. Ahora, ¿usted es consciente de que un próximo gobierno suyo, como los gobiernos, digamos, Lenín Moreno ahora en Ecuador y lo demás, suscitan la atención e inclusive la hostilidad del imperio? Porque, digamos, seamos claros en esto, América Latina es una parte fundamental del imperio americano. Y cuando digo imperio americano, lo digo, digamos, ateniéndome estrictamente a lo que es técnicamente un imperio, ¿verdad? Es un centro que emite leyes que tienen aplicación universal en todo el mundo, cosa que en principio es absolutamente contrario a la ley internacional. Que una ley del Congreso norteamericano obligue, por ejemplo, al Paribas de Francia, al banco aquel, a pagar una multa porque incumplió con una norma interna de los Estados Unidos, es lo que define un imperio, ¿verdad? Sus leyes son leyes universales y que tienen que ser acatados por todos. Digamos, un eventual retorno suyo o de otros líderes populares en otros países de América Latina va a provocar, digamos, la reacción del imperio que quiere una América Latina muy diferente a la que empezó a dibujarse desde fines del siglo pasado. Claro, otra cosa que nos faltó a nosotros al inicio, el no tener por la falta de experiencia, el no tener estas leyes claras en términos de política internacional, de integración, digamos, con los países y en este sentido, también con la política hacia América Latina de Estados Unidos. Y creo que nosotros quisimos tener buenas relaciones con todos, pero de igual a igual. Y como solía decir, queremos tener buena relación, y hemos reconocido el Estado palestino, pues tener relación con Israel también. Queremos tener relación con Estados Unidos, que es históricamente una gran relación de cooperación mutua, pero que eso no nos reste soberanía para también poder elegir otros países con quien tener relaciones de cooperación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en Paraguay no tenemos mucho la práctica de poder conversar, dialogar, discutir con los grandes grupos de poder que existen aquí, que son interesados, digamos, en políticas de Estado también, con los grandes productores, con los grandes industriales, y tener políticas claras. Yo creo que ahora sí tenemos la posibilidad, la capacidad, el conocimiento, la experiencia. No nos van a tomar en offside como nos tomó en el 2008 en algunos aspectos, especialmente en las políticas económicas, pero creo que con todo eso tendremos un tipo de relación con los grandes instituciones de financiamiento internacional, con las grandes inversiones que hay aquí en el país, que se hacen, que es necesario para un proyecto de desarrollo, con la misma apuesta, digamos, del capital nacional. Yo creo que estamos mejor preparados. Estamos mejor preparados, y como hemos tenido también alguna conversación con algunos expresidentes aquí en la región y también aquí del país, ¿verdad? Un expresidente
aquí en Paraguay no podría convertirse en un castrado políticamente, porque uno recoge experiencia que quiera revertir después su experiencia al servicio de la comunidad, al servicio del país. Y yo creo que eso hay que saber utilizar. ¿Y usted cree que va a poder armar esa gran coalición, digamos, de cambio, de transformación en Paraguay? Siempre dije que lo más difícil que encuentro yo en la política es la construcción del consenso. Pero es un desafío. Y con posturas radicalizadas, con posturas muy cerradas es difícil. Pero no es imposible. Yo creo que intentaremos eso. Intentaremos encontrar puntos en común con los diferentes sectores políticos, sociales, económicos del país y por el bien del país. Dígame, ¿cuál es la situación de las dos bases militares que hay todavía acá en Paraguay? Usted sabe que Paraguay muchas veces se ha dicho que es el país que tenía estas bases de más larga data. No es cierto ese dato. Entonces, tampoco es el país que tiene más. Perú, por ejemplo, hoy por hoy es el país que tiene más bases militares norteamericanas en la región. Tiene 11 bases, el Perú, ¿verdad? 7 en Colombia, hay más de 12 o 13 en Panamá. ¿Cómo se las arreglan? ¿Se las arreglaría usted, digamos, en un futuro gobierno para tratar de que esas bases no constituyan una fuente de atracción de, por ejemplo, actividades terroristas? Porque lo que estamos viendo hoy en el mundo es que ahí donde hay presencia militar norteamericana aparece el terrorismo, como hay una guerra, ¿verdad? Estados Unidos le declaró una guerra al terrorismo, que es muy peligrosa porque bajo la categoría de terrorismo puede caer cualquiera, y eso puede provocar represalias de parte de esos sectores. Esas dos bases no pueden ser un problema. Hay que distinguir bien lo que es mito y realidad. Lo que aquí en Paraguay, no sé cómo funcionan las bases militares de los otros países, pero aquí hay un aeropuerto exclusivamente bajo control militar en Mariscal Estigarribia. ¿Control militar de quién? De Paraguay. Ahí está un gran cuartel, está la Fuerza Aérea también, y es como un gran espacio, sin un control específico de la ciudadanía. Aparte está bastante alejado, así llamadas bases militares, una allá del Chaco paraguayo y otra que se dedica exclusivamente al control del narcotráfico hacia la Mambay, donde también el comercio del narcotráfico es muy floreciente. En estos días justamente creo que un grupo de periodistas de Argentina venían y fueron corridos literalmente por amenazas de la región. Claro. Sí, porque hay toda una discusión ahora a partir de la experiencia mexicana, que el papel de la DEA, que se suponía que era una agencia especializada en controlar y prevenir y combatir el narcotráfico, la experiencia mexicana demuestra que ellos se han dedicado a organizar el narcotráfico. Entonces está el temor de que su intervención dentro de Paraguay o dentro de Argentina, que también está padeciendo un problema muy parecido, lejos de ayudarnos a acabar con ese flagelo, termine dándole una proyección que va mucho más allá de lo que uno se imagina. La historia de México en ese sentido es tremenda, ¿no? Estado fallido, literalmente. Estado fallido a partir de que firmó el TLC, ¿verdad? A partir de que México firma el Tratado de Libre Comercio en 1994, que le da prácticamente ingreso no solamente a los bienes, sino a personal militar y personal de la DEA de los Estados Unidos, y el tema del narcotráfico, que antes tenía una dimensión muy pequeña, se convierte en un problema global. Hoy en día 1/3 del territorio mexicano está controlado por los narcos, dicho por los estudiosos mexicanos que están. Por eso digo, es todo una preocupación muy importante. Y Paraguay tiene una localización estratégica en el corazón de Sudamérica. Eso ustedes lo saben y los americanos lo saben y lo han estudiado y lo conocen muy bien, ¿no? Creo que eso es, como decimos aquí, un temón, es un tema grande. Lo que es narcotráfico, lo que es criminalidad organizada y terrorismo internacional. Yo creo que estos 3 capítulos, y lo he planteado una vez en UNASUR, una reunión de UNASUR con los presidentes, ante estos temas no podemos nosotros ni hacer una estrategia nacional, porque no lo haremos.
No, Paraguay por lo menos, y eso estamos cerca de un Estado fallido, cuando el Estado es imposible de luchar contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada, contra el terrorismo internacional, ¿verdad? Y tiene que ser una gran estrategia regional, por eso hay que potenciar el Mercosur, UNASUR, y desde esta perspectiva en una construcción de consensos, de lucha frontal contra la criminalidad, contra el narcotráfico, y tiene que haber una convicción grande. Y aquí me refiero a lo que nos decía una vez Álvaro Colón, presidente de Guatemala. El primer elemento ineludible para luchar contra el narcotráfico es que las autoridades no sean narcotraficantes. Claro, eso es fundamental. Dígame, ¿le preocupa un poco que haya gobiernos muy de derecha, muy ideologizados entre sus vecinos, concretamente Brasil y Argentina, que están en una cruzada para desarmar la UNASUR y abandonar la CELAC y proponer una política muy agresiva en contra de Venezuela, por ejemplo? Eso también forma parte de una gran estrategia regional. Claro. Lo interesante a mí me parece que la solución de los grandes problemas de la región y de nuestros países no viene solamente ni por la izquierda ni por la derecha, ni por progresistas ni por gobiernos retrógrados, ¿verdad? Por eso yo sigo insistiendo en la tesis de que aquí hay que seguir esforzándonos en construir un consenso, pero no un consenso de una mesa en la cual se dan ciertas fórmulas, sino un consenso operativo que dé respuesta a demandas históricamente olvidadas, como es el caso de Paraguay, por ejemplo, con los pueblos originarios, con las grandes clases olvidadas, el campesinado paraguayo, ¿verdad? Y contra estos grandes temas también, ¿verdad? Yo creo que el modelo económico, yo aprendí también en los últimos tiempos que el político tiene que saber mucho de economía. Y muy interesante lo que dice el Papa en su encíclica Laudato Si, en el número 189, dice: la clase política no tiene que estar supeditada a los modelos económicos, y los modelos económicos no tienen que estar supeditados a la tecnocracia eficientista. Y nosotros hacemos todo al revés. Ponemos tecnócratas, modelo económico, y como furgón de cola a la clase política. Y por eso hace falta una gran reivindicación de la clase política, de tomar la posta y pensar en serio en la solución de los grandes países, las grandes soluciones de nuestros países. Que pasan por los procesos de integración. De integración, de inversión, de desarrollo, de transparencia. Y creo que aquí, lastimosamente, y eso me hace recordar una conversación que he tenido con la Merkel, que decía: el gran tema es la financiación de la política. Aquí somos cautivos muchas veces del financiamiento de narcotraficantes, de contrabandistas, de ilegalidades, ¿verdad? Entonces sentimos cautivos de estos grupos mecenas, entre comillas, para la política. Sin embargo, si hay una política de Estado de que la clase política debe ser financiada por el Estado mismo, no se siente cautivo ni prisionero de ningún grupo económico que inclusive puede tener más capital que un Estado mismo. ¿Le preocupa que un personaje como Trump sea presidente de los Estados Unidos? Como decimos en la teología, sí y no. Sí, ¿no? Por eso los teólogos, especialmente pastoralistas, ¿no es cierto? La gran preocupación es que al final el discurso que tenía Donald Trump, el discurso de su campaña electoral, de cerrar las bases militares, del fracaso que tuvieron las ocupaciones de Estados Unidos en otros países, ¿verdad? Hoy como que da vuelta atrás y va retrocediendo y hacer la antigua fórmula que han hecho los presidentes anteriores también. Es decir, la fuerza de Donald Trump no pudo con los poderes de facto que te lleva como una corriente a hacer ciertas decisiones, por más que uno cuando es presidente no siempre hace lo que uno quiere. Una cosa es el mundo ideal, otro el mundo real, y yo creo que el mundo real hoy le está llevando en una gran corriente a Donald Trump a hacer lo que hicieron los presidentes anteriores de Estados Unidos.
era muy esperanzador escucharlo a él de inversiones en el país, que el sueño americano se vuelva a revitalizar, que la industria pueda reinvertirse allí, que los grandes presupuestos de estos poderes de facto y de las grandes fuerzas militares se puedan reducir al máximo. Al final creo que él no podrá cumplir con esas promesas. Y está ahora la información de que el Comando Sur está adoptando cada vez políticas más intervencionistas, por lo menos en el plano declaratorio. Están amenazando con una incursión en Venezuela y nos hemos enterado que la segunda del Comando Sur es una vieja conocida suya, la señora Lilian Ayalde. Yo pensaba que pasó la etapa de demostración de fuerzas militares. Pero creo que estoy equivocado. Esta mañana y esta madrugada estuve escuchando cómo las grandes flotas norteamericanas iban poniéndose muy cerca ya de la frontera, incluso de Corea del Norte. Yo soy genéticamente, repito, pacifista, estoy contra la guerra y violencia, provenga de donde provenga, ¿verdad? Y yo creo que hay una provocación peligrosa de estas grandes potencias. Salía los 10 grandes países, esas inversiones en ejércitos, en armamentos. Parece que la industria del armamento está un poco en decadencia y hoy hay un florecimiento. Hay que provocar un poco estos tipos de violencia, de provocación, de guerra. Incluso en Naciones Unidas ya declaraba casi el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque estaban 5 países en nombre de lucha contra el terrorismo. Para mí es preocupante. Realmente preocupante porque, como dice el Papa Francisco, aquí está en juego la casa nuestra, el planeta. Porque hoy no va a ser como fue la Segunda Guerra Mundial, no va a ser como fueron las revoluciones anteriores. Hoy va a tener una repercusión mundial, todas las armas químicas y satelitales que existen, lo que la tecnología ha contribuido en términos de armamentos es mucho más superior a lo que se ha dado en décadas anteriores. Usted ahora, y ya para ir terminando, hay 2 amigos suyos que ya no están, Hugo Chávez y Fidel, ¿verdad? Tenía usted muy buena relación con ellos y ellos lo estimaban mucho a usted. Con los 2 teníamos relaciones muy... Yo agradezco que los haya conocido. Pues Fidel era un mito. Yo recuerdo cuando éramos seminaristas y dejábamos la barba o el cabello largo, el régimen de Stroessner con los policías nos afeitaban por la calle, ¿no? Y decíamos que éramos castristas, ¿verdad? Y yo no sabía ni quién era Castro, lo conocía, ¿verdad? Pero la conversación que he tenido, la última conversación con Fidel sobre todo, ¿no? Aquí tengo una planta de moringa. Ah, le dio la plantita aquella. No, me pidió 100 kilos de semilla de moringa. Pues me decía 98... No, 98 propiedades curativas. Y le llevé 2 kilos. Le quedé debiendo 98 kilos de moringa, ¿verdad? Y el conocimiento que tenía de Paraguay. Nos llamó la atención a los que fuimos allí, ¿verdad? El conocimiento que tenía del Chaco, del potencial productivo de Paraguay. O sea, era un tipo estudioso, informado, ¿verdad? De una conversación también serena, profunda, su experiencia que ha recogido con los años, ¿verdad? Como decimos aquí, el Caraiguazú, el hombre que aconseja, ¿verdad? Y lo de Hugo Chávez, yo tengo que agradecer su amistad. Independientemente que para mucha gente es un personaje polémico, ¿verdad? Pero con todo eso yo creo que rompió paradigmas en su país. Se le puede indilgar desde otra orilla muchas críticas ásperas, pero yo creo que su voluntad, su mística, su espiritualidad, la forma como toma la enfermedad, incluso su muerte, ¿verdad? Porque estábamos nosotros con Lula, presidente Lula, teníamos cáncer también, Dilma también.
Sospechosos, ¿no? Una sospechosa coincidencia. Y de eso conversábamos estando ya enfermo, lo he visitado a Hugo, incluso la última conversación también con él, ¿verdad? Un hombre de esperanza, de fe profunda, aunque no crea mucha gente, yo notaba en él un deseo de vivir, ¿verdad? Y con una tarea por delante, muy fuerte, y su liderazgo, como decíamos cuando estábamos allá en Caracas, cuando lo iban a enterrar, es un líder que pocas veces pasa por la vida de un país y que difícilmente después pueda nacer otro muy rápidamente, y decíamos, y había un gran reconocimiento que iba a ser muy difícil reemplazarlo a Hugo Chávez en Caracas, como efectivamente lo demuestra la situación actual. Y se portó muy bien con muchos países, con la Argentina, con Paraguay, ¿verdad? Tuvo una generosidad extraordinaria. Nosotros asumimos el gobierno el 15 de agosto del 2008, con una reserva de combustible que alcanzábamos, creo, 12 o 15 días, y los barcos venían en un mes. Y Hugo Chávez me dijo: cuando asumes, te puedo prometer que nunca faltará una gota de combustible a este país. No sé cómo hizo, pero sí, en día y hora siempre hemos tenido aquí los combustibles necesarios para el transporte, sobre todo para el desarrollo del país. O sea, era un hombre así que se jugaba por el compañero, por el amigo, por el país hermano, y no sé si es forzar esto, ¿verdad? Pero yo creo que agarró la antorcha de Bolívar, de seguir construyendo esa patria grande soñada por tanta gente. Por eso quienes fuimos amigos, tuvimos la enorme fortuna de ser amigos de Chávez, nos duele mucho la inquina del actual canciller del Paraguay en contra de la República Bolivariana. Es desconocer ese gesto extraordinario que tuvo Hugo Chávez, ¿no es cierto?, de facilitarles. Y también con Cuba. Y también con Cuba, claramente. Hace poco estuve con el embajador de Cuba y nos decía que sentimos muchísimo porque aquí teníamos un equipo de médicos cubanos que hicieron, no sé, 24.000 operaciones, ¿no? Y de la noche a la mañana le dijeron: ya no les necesitamos. Nos ocuparemos nosotros de esto, y hoy esos hospitales están vacíos con la necesidad de la gente. Y quien sufre después es la ciudadanía, es la gente sencilla, humilde, olvidada, como siempre. Bien, si llegara a ser presidente, ¿va a ser posible que Telesur pueda ser visto otra vez en Paraguay? Yo voy a luchar para que Telesur se vea en Paraguay. Nosotros estamos de acuerdo en una comunicación abierta. Yo creo que la ciudadanía hoy está preparada para consumir información de todas las agencias. Eso era una de las cosas que tenía Fidel Castro. Fidel a las 4 a las 5 de la mañana tenía la información de todas las agencias, y a las 8 de la mañana leía todito, unas 200 páginas de todas las noticias del mundo. AP, Reuters, Deutsche Press, todo. Al Jazeera, Telesur, CNN, de todas, ¿no? Era un tipo informado a la mañana para comenzar su tarea, y yo creo que no se le puede privar a la ciudadanía de un pensamiento diferente. Es un derecho de la ciudadanía. De informarse, y informarse cabalmente de todo lo que acontece en el planeta. Bueno, Fernando Lugo, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido un placer y esperamos volver a verlo en poco tiempo, probablemente en un año, ¿verdad? Que creo que ya va a haber elecciones en Paraguay y bueno, esperamos un buen resultado para nuestra América.